existe ese dato. Igual para las otras actividades físicas. Resistencia dinámica o isométrica también está tabulado. Ya está estudiado eso ya, está claramente estudiado. Shep, que son los canadienses, ¿qué dicen? Coincidencia también total. Shep dice esto, en los no hipertensos, haz esto. Y un poquito más de intensidad no es más efectivo. Lo mínimo es esto, como labor activa. Los canadienses son excelentes en todo este tipo de información, manejan muy bien la información de actividad física. Reducción de peso es incuestionable. Vean cuánto debe bajar un hipertenso, cuánto no hipertenso. Estilo de vida, mucha fuerza en el estilo de vida. Vean lo que dicen con respecto a consumo de alcohol, es grado B. Te permiten esto. Nadie ha demostrado que sea malo. Tampoco que sea bueno, pero no dice que es malo. Por ahí hay un editorial que dice, nadie ha demostrado prospectivamente que el alcohol sea saludable. Y eso es cierto, pero nadie ha demostrado que sea malo tampoco. ¿De acuerdo? Y acá está el trago estándar que ustedes pueden tomar, por si acaso. Lo que pasa es que nadie respeta eso, porque todo el mundo se lo toma, depende de cómo lo tomen. Y finalmente, la dieta, DASH. La dieta DASH en hipertensos o de alto riesgo, extremadamente importante. Dieta cara, dicho sea paso, para nuestros países es muy cara la dieta DASH, pero es la que funciona. Si pudiéramos implementar todo eso, muchos hipertensos no necesitarían medicamentos, honestamente. Pero bueno, eso es lo que sabemos desde el punto de vista de Shep. Y finalmente, el consumo de sodio probado, vean cuánto se recomienda, probado, no hay discusión alguna de lo que significa la cantidad, o sea, ya está precisamente determinado, o sea, estilo de vida intenso, de verdad. Y adicionales estrategias, calcio, magnesio, no hay evidencia. Potasio puede servir siempre y cuando tengas riesgo de hipercalemias. Estrés, si quieres. Y algunas actividades de relajación, pero no está probado. Y ahí se acaba el estilo de vida. Entonces, como ustedes ven acá, todo es el consenso, más que consenso, coincidencias. Ahora viene el punto más difícil, la farmacología. Pero está consensuado. 2 puntos claves al respecto. ¿Cuándo? Pregunta elemental. ¿Cuándo te doy fármacos? ¿Qué dicen las guías? La americana dice, te doy fármacos acá. Estadio 1, estos valores, si quieren le dicen estadio 1 o los valores, score alto, más de 10%, sí, fármacos, no hay nada que hacer. Ese va con fármacos, no hay más que discutir. ¿De acuerdo? Escuela, y el resto ya, pues, a partir de ahí todos van con fármacos. ¿Qué dicen los europeos, los canadienses? Fármacos, umbral, si eres de bajo riesgo, si tienes 160 con 100, fármacos, piña, pues ya no hay nada que hacer. Fármacos y punto. Si eres de alto riesgo, fármacos si tienes 130 de sistólica. Si eres diabético, fármacos si tienes 130 con... Ahora, vean ustedes que no todos son A. O sea, el que me pitea y me dice esto no le creo, te lo puedo aceptar porque no está evidente, no tiene evidencia. Es una sugerencia de expertos. Como decía el difunto y prominente doctor Zanchetti, la ausencia de evidencia no es evidencia. Es una gran enseñanza que nos decía. Pero bueno, es el tema. Pero está puesto lo que dicen los canadienses, 2018. ¿Y qué dicen los europeos? Tengo un montón de niveles, estilo de vida, ¿y a quién le doy fármacos? Vean ustedes, 140 con 90, novedad, ya comienzan a despuntarse. El otro decía con 130. El europeo dice, con 140 con 90 ya no hay nada que hacer. Si es alto riesgo, inmediatamente, no hay nada que hacer. Y el sujeto que tiene un valor intermedio, con cierto tratamiento en pacientes de alto riesgo. Nuevamente el tema de categoría de riesgo. Pero el que sí es categórico es este de acá. Ellos dan fármacos rápidamente. No se hacen bolas. Eso ha cambiado mucho. Ya no es lo que está esperando a ver qué pasa. Fármacos. Segundo punto. Mono o combinada. Y acá hay una lámina clásica que deben leerla. Critíquenla, leerla. Law, British Medical Journal del 2003. ¿Qué dice esa lámina? No me interesa qué fármaco uses. Yo veo familias. Las familias tienen una capacidad. Aquí no hay que el otro de que mi medicamento es más potente, que es la maravilla del mundo. Falso. Cualquier fármaco va a bajar la sistólica a dosis estándar 9 puntos. Cualquier fármaco va a bajar, si yo duplico, y aquel sujeto que diga ilusamente, te dupliqué la dosis, entonces te va a bajar 18 puntos. Falso, te baja 1 punto más nomás. El camino no es duplicar. La duplicación no te lleva, basado en evidencias,
no te lleva a más bajar la presión. Ya no va a dar más, no da más. Dosis estándar es un enalapril 20 miligramos, un ibersaltán 300 miligramos, un equinapril 40 miligramos, todo es estándar. Y la diastólica, mismo cuento. Cualquier fármaco te baja 5 puntos. Iluso aquel que diga, te duplico la dosis y te va a bajar el doble. Falso, te baja 6 puntos. O sea, un punto más, 6.5. No más, no da más. Eso saben los canadienses, saben los americanos y saben los europeos, perfectamente. Y dicen, entonces el camino no es ese, pues, no es duplicar. Y Brian Williams dice, sí, pues, usa lo que quieras, pero cuando uses algo, te va a bajar y va a censar el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina, o sea que ya tienes un doble sistema activado. Lo que tú querías emplear al principio, te va a activar el sistema renina. O sea que ya sabes por dónde va el camino. Igual vas a tener que caer el sistema renina. Bajo esos principios elementales, claros y contundentes, ¿qué dicen acá los americanos finalmente? Para el inicio de la terapia, ellos tienen esta lista muy estrecha. Persisten en sus drogas. Diuréticos, calcinolistas, sistema renina-angiotensina y BRATS o YECAS. No meten a los beta bloqueadores. Primera elección. ¿Quién dice eso? 1A. Pero ojo que esa A no es de una que te dice cállate y haz las cosas, sino es una revisión sistemática, no es un estudio prospectivo necesariamente. ¿Y qué dicen propiamente en este sector? Farmacoterapia combinada. No hay evidencia, es 1C y es EO. ¿Qué cosa es un EO? Opinión de expertos. Nada más, no hay evidencia. Pero una terapia combinada es con agentes diferentes, con presiones de estadio 2. ¿Qué cosa es presión de estadio 2? 160 con 100. 20 puntos más de la sistólica y 10 puntos más de la diastólica. Y un 2A para que, y acá lanzan por primera vez, el de un solo agente, como idea. ¿Qué dicen los canadienses? Monoterapia, solamente estos agentes, pero en casos muy específicos. Y dan valedero todo. Son los únicos, los canadienses son mis respetos, son los únicos que se han atrevido en su guía a decir los beta bloqueadores sí están indicados grado B para menos de 60 años. A diferencia de los europeos. Bueno, terapia combinada, una sola píldora. Lanzan el mensaje de una sola píldora. Y efectivamente, y acá lanzan las combinaciones fijas, con cierta evidencia. Las fijas son interesantes porque mejoran adherencia. ¿De acuerdo? ¿Y qué dicen los? Esas son otras más evidencias, cómo se cambia, cómo se ve la meta. Y finalmente, en sistólicas aisladas también tienen sus esquemas. Cada uno tiene sus esquemas. Esos son los canadienses en general, que son bien amplios. Lo interesante es que contemplan los beta bloqueadores. ¿Y qué dicen los europeos? En el 2013 decían, todos son buenos, pero cambiaron de mensaje en su última guía. Van a cambiar de mensaje. Vean lo que dicen en su guía reciente. Esta es la guía actual, lo que va a salir publicado. Primera elección, combinación dual, dicen. YECA-BRATS más un calciumolista o diurético. Primer paso, paso 1. Paso 2, y monoterapia solamente cuando tienes bajo riesgo, o seas un adulto mayor o seas muy frágil. Son los únicos grupos que tú puedes ensayar una sola droga. Pero en el resto, usa combinada. Y con esta percepción. Paso 2, no funcionó. Agregue el diurético si no lo dijiste, o combinación triple. Miren ustedes que salta de la dual a la triple, de frente. Es lo que dicen los europeos. Y si no funciona, ahí estás ante un problema serio. Probablemente sea un resistente. Y recién, tímidamente, te ponen al beta bloqueador. Por ahí. Han cambiado de chip de pensamiento. No pensaban así. Pero dicen espironolactona en primer lugar. Entonces no se olviden. YECAS, BRATS, calciumolista diuréticos, esa es tu fuerza de choque. Con eso van a abarcar el grueso de pacientes. Si no le responden a eso y ha hecho estilo de vida, ya estén pensando en espironolactona o un agente similar o un beta bloqueador. Estoy hablando de hipertensos no complicados, no los casos particulares que ya son más difíciles que se deciden en forma individualizada. Y si ya no funciona, ya tienes que ser especialista, pues. Y los beta bloqueadores podrían considerarlos, pero no los ponen de primera instancia. Es lo que va a salir publicado, desde el punto de vista de fármacos. Pero lo importante es que están contemplando los mismos agentes, pero combinados, rápidos, precoces. Eso es lo que están dejando como mensaje claro. Controversias. ¿En qué diablos no se ponen de acuerdo? Ahí viene el problema. Controversia 1, clasificación. Cada uno quiere hacer su clasificación.
Es lógico, pues el europeo no va a pensar como el americano y viceversa. ¿En qué no se ponen de acuerdo? En metas. Cada uno lanza sus metas. ¿Y en qué más? En criterios de control. ¿Qué cosa es controlado? 3 controversias. La clasificación ustedes la conocen, la americana es esta clasificación, que sí o que no, el problema de esto es que significa más hipertensos. Pero esa es la clasificación de ellos. Que la aceptemos o no, eso es otra cosa, pero ellos le llaman hipertensos a estos grupos de pacientes. Han bajado la valla, con categoría 1B, o sea, no es tan creíble. Los europeos siguen con sus mismos esquemas, el hipertenso sigue siendo 140 o 90 y punto. El problema de eso es la cantidad de hipertensos. Eso va a suponer para los americanos, ya supone eso, como ustedes ven acá, la cantidad de hipertensos que tienen ellos, actualmente 72, con la nueva clasificación sube a 100 millones de hipertensos. La prevalencia que tenían en 30% va a subir a 45% con el nuevo criterio. Ahora ellos dicen, eso no significa necesariamente más fármacos, porque ellos han tabulado a su gente y dicen los hipertensos que se van a incrementar no van de la mano con más fármacos. Los fármacos no se van a aumentar más, habrá que ver. Pero lo importante es que van a haber más hipertensos. ¿Cuánto significa en nuestro medio eso? Nosotros hemos tabulado eso y ustedes los invoco a que hagan esa tabulación. ¿Cuánto significaría para su gente hacer estos criterios? Más o menos es 40% para nosotros. Más hipertensos. ¿De dónde viene eso? Tampoco es un capricho. No es capricho americano. Es una evidencia hace tiempo ya conocida. Stroke 2005, se sabía que esta gente aparentemente prehipertensa de aquel entonces se muere, pues. Hace más eventos coronarios, hace más infartos y hace más enfermedad coronaria. Se mueren. Y este es otro estudio coreano interesante, Circulation 2008, 100.000 pacientes, 12 años de seguimiento. Esta gente no era hipertensa, tenía niveles un poco altos, pero no era hipertensa. ¿Qué le pasó? Vean lo que le pasó. Al prehipertenso con un factor 1.9, 90% de posibilidades que se muera. Prehipertenso con 2 factores, 2.6. Prehipertenso con 3 factores, 5.2 de hazard ratio. De ahí sale la información. Por eso es que salió la idea de que mejor te bajo la valla. Como el americano tiene un pavor al juicio médico, porque si yo me entero de esto y me pasa algo y no me advertiste, te demando y te gano, porque la evidencia está clara. Entonces ellos han dicho, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a cambiar la cosa. Y hoy por hoy, al 2016, lamentablemente la curva de la presión arterial en gente en el mundo ha variado y hemos aumentado 20% nuestros niveles. Eso es tremendamente preocupante, porque censo estricto estaríamos clasificados ya en un nivel muy alto. Ya no somos óptimos. El mundo ya no es óptimo en presión arterial, según las cifras establecidas en base a 1.500 estudios, en base a 4 décadas, en base a 19 millones de personas evaluadas. Se créanle. Entonces la nueva clasificación ha cambiado. Y en el seguimiento también hay diferencias, hay no coincidencias. ¿Qué dicen los europeos? El seguimiento debería hacerse de esta manera, costoso, pero sería lo ideal, para que yo asegure que está controlado. Domicilio, consultorio y mapa, en algún momento. No sé qué es mapa cada rato, pues, ¿no? Los americanos plantean algo así, pero cambia de niveles. Caprichosamente, ahí sí no hay evidencia. Pero los americanos dicen, para que yo interprete un mapa americano, 130-80 es el diurno aceptado. Cosa que normalmente es 195-85, o sea, le ponen 5 puntos más bajos. Ya es una cuestión que no tiene evidencia esto, pero eso es lo que están poniendo, diferentes criterios de seguimiento. ¿Cómo sigo al paciente con diferentes criterios? Por mapa, nocturno, diurno, 24 horas y domicilio. Ellos tienen otros criterios. Ponen esos números caprichosamente. De cualquier manera, igual son los dos instrumentos, ambulatoria y domicilio, mis dos estrategias que me ayudan a discriminar cómo estoy siguiendo a ese paciente. Yo diría que para nuestros medios, que no sea muy caro, domicilio hay que darle bastante importancia. Vean todo lo que me da domicilio, todos los puntos importantes, reproducible, pronóstico, disponibilidad, costos, adherencia. El paciente se entusiasma, ve que su presión está mejor y dice, estoy viendo, doctor, yo voy a comenzar a controlar mi presión, cada mes me voy a hacer mi ciclo de 7 días y le traigo esa información. Y ustedes lo miran y dicen, está bien, señor, siga nomás, estamos cumpliendo bien la tarea. Tiene ventajas y desventajas como cualquier método. Y las metas, gran lío. Esta es una versión americana. ¿Qué cosas son las metas para ellos? Uniformemente, casi uniformemente, ellos dicen menos de 130, 80 a todo el mundo. Esa es mi meta, clínica. ¿Qué dicen los canadienses? Ellos no dicen eso, nunca le van a hacer caso a los americanos. Dicen, bajo riesgo, 140-90.
130, 130, 80, 140 con 90. Otros numeritos. Cada uno maneja sus números, diferente criterio. ¿Y qué dicen los europeos? Esta es la lámina más interesante que me parece a mí, que la comentamos temprano. Los europeos dicen, es cierto, bájale la presión arterial. En la mayoría de comorbilidades es cierto que debes bajarle a menos de 130, pero con un precepto. Si tolera, si lo aguanta. Si no lo aguanta, no hagas eso. Y tampoco te bajes a más de menos de 120 porque lo vas a dañar. Y en el rango de la diastólica, esos son números. Y ve la variable edad. No es lo mismo octogenario que un sujeto joven. Ese es el cruce. Metas diferentes, más pensadas, más razonadas. Pero más o menos es una orientación igual. Baja la presión arterial. Lo que decíamos al principio de la primera lámina que le decía. Mancia entonces dice, final, para no enredarme tanto, porque la tabla anterior es muy aburrida, no me gusta esa tabla. Muy densa, no aprendo nada. Entonces Mancia, como sabe eso, ya, pues te voy a dar una cosa más comidita, ya, más depurada, ya, para que entiendas. Primer objetivo, menos de 140, evidencia 1A. No discutas y no digas nada y hazlo nomás. Segundo objetivo, si el sujeto aguanta, bájate a 130-80. 1A, también evidencia. Y la diastólica, nunca menos de 80, porque le vas a hacer daño. ¿De acuerdo? Pero es 2B. Este es lo digerido del profesor Mancia, para metas. Pero es una cosa bien elaborada, no a rajatabla, como dicen los americanos, todos 130-80. ¿Y de dónde saca Mancia? Mancia no es un iluminado, simplemente tiene un montón de estudios. 2015 salió Sprint. Sprint mostró que efectivamente, para hacerlo corto la historia, gente que tenían 10.000 personas, uno manejó 121 y uno manejó 136 de sistólica. ¿A quién le fue mejor al año? Al 121. El de 121 tuvo, como ustedes ven acá, menos tasas de stroke. Por eso nació que decían 120 es atractivo, sería mejor, siendo hipertenso. Y por eso que el estudio se paró. Pero lo que no dijeron de Sprint es que te daba reacciones adversas. Y lo que no dijeron de Sprint es cómo hicieron esa presión arterial. Al año siguiente publican cómo se hizo esa presión arterial, cómo la determinaron. Y resulta que lo hicieron con un aparato electrónico, no era con testigo, no había testigo automático, un ambiente privado, y le tomaba la presión varias veces. O sea, una presión, como dice Yusuf, irreal. Así nadie la toma en consultorio. Pero así hizo Sprint el estudio. Por lo tanto, era una presión no real. ¿De acuerdo? Entonces la información puede ser bien discutible. Y así obtuvo los datos. Así se obtuvo Sprint. No es que se venía acá al consultorio y lo tomaba, tenía toda esta secuencia. Y esto lo publicaron. Obligaron a publicarlo, porque no lo querían publicar, eso no publicaron en Sprint. Después lo publicaron. Lo obligaron a decir, ¿cómo diablos tomaste la presión arterial? ¿Cómo hiciste para tomar la presión arterial? Entonces soltaron recién cómo habían hecho. 2016 aparece un metaanálisis gigantesco que dice esto. Reduzco el riesgo si inicialmente tengo 130,90 y te bajo 10 puntos. ¿Qué logro con esto? Esto. Lancet del 2016. Por eso es que dicen, hay que bajarte más, pues. No es la locura de Mancia, no es la ocurrencia de Mancia. Es un fundamento con estudios clínicos. Yo tengo 139, ¿me conviene que me baje? Sí, bájate 10 puntos. ¿Y qué va a pasar con eso? No te mueres, pues así de sencillo, no te vas a morir, no te va a dar stroke. Y acá tienen otra evidencia más. 122 contra 135. ¿Qué pasó? Menos eventos, claramente. Una base de datos impresionante. Vean ustedes la cantidad de pacientes, un montón de estudios, donde comencé a ver entre 100, o sea, un sprint, pero sin tanta propaganda. Igualmente te daba reducción. Te está dándome del dato claro, sí vale la pena bajarle. El 140,90 me estoy quedando corto, hay que bajarle más. 2017 aparece otro gigante metaanálisis, 144,000 pacientes, 42 ensayos. Esto tiene un montón de páginas, esta es la única lámina más importante. ¿Cuál es la lámina importante de ese estudio? Es que si yo empiezo con 160 y te llevo hasta 120, te bajo eventos, 30%, 42%, 54%, 64%. Empiezo con 160, ¿de acuerdo? Pero hasta 120 no más da. Más abajo no hay beneficio, ya no hay más beneficio. ¿De acuerdo? Ese es el metaanálisis gigante. 2018, la información más reciente para ustedes es esta.
revisión sistemática en el JAMA, Cochrane, ustedes ven acá un tremendo estudio con la misma idea. Un montón de desenlaces evaluados, mora y mortalidad. 300.000 pacientes, 64 ensayos, 1.2 millones de personas años seguidos. ¿Qué quiero saber acá? ¿Cuál es la presión que me conviene? Y lo que demuestra en prevención primaria, sí te bajo la mortalidad, sí te bajo eventos cardiovasculares, siempre y cuando estés más arriba de 160, te bajo la mortalidad. Cuando estás en 140, 159, también te bajo la mortalidad. Pero cuando empiezas con menos de 140, no te bajo la mortalidad. Un dato interesantísimo de lo que significa cuándo te voy a beneficiar. Y ese es el metaanálisis integrante. Okay. La regla es entonces, si mi presión basal es más de 140, por eso que ahora cambió todo, por eso que los canadienses tienen razón. Si tienes más de 140, hay que bajarte esa presión, porque te vas a morir. Hay que bajártela. Ya ha cambiado el esquema que se pensaba antes. Pero en prevención secundaria la cosa no pinta tan bien. En secundaria, curiosamente, no hay tanto impacto. Ahí comienzan ya los problemas. En primaria sí funciona, en secundaria no tanto. Y en post-strokes, otro dilema que no sabemos qué hacer. Aparentemente hay una tendencia, aunque no muy significativa, a bajarte la presión arterial en post-stroke, pero no está muy categórico. No se sabe, habrá que ver qué cosa dice en el texto de la guía europea sobre esta gente. Pero no creo que tenga más datos porque esto es todo lo datos que hay. Por lo tanto, les dejo ese pensamiento, ya acabando esta discusión larga. Disculpen ustedes si me he extendido mucho, pero para que vean ustedes los pensamientos, todo, es una reflexión bien interesante, que deben ustedes razonar qué trata de decir esto. Es bien profundo el pensamiento. No todo lo que les digo puede ser cierto. Tienen que reflexionarlo, interiorizarlo, criticarlo y llevarlo a su práctica clínica. Eso es lo que tienen que hacer, de manera razonable, como que ustedes son médicos. Porque las decisiones que ustedes tomen, lamentablemente, no los va a involucrar a ustedes mismos. Bueno, fuera que solamente a ustedes los involucrara. Va a involucrar a un paciente y a una familia de ese paciente. Y a toda su generación de ese paciente. Entonces es bien seria la decisión. Eso me lleva a las siguientes conclusiones. Número 1, demandamos una precisión precisa. No me digan qué haríamos. Hagan lo que puedan, pero tiene que ser preciso. Lo más preciso posible. Sean responsables. El número que ustedes van a obtener es un número dictaminador. Es un fallo del juez inapelable. Tiene que ser exacto, lo más preciso posible. Consultorio, domicilio, mapa, ya ustedes verán qué hacen. Verán que tomando otra precisión. Hay que estratificar, que no tengo score, haz algo pues. Mide la barriga, mide las carotas, haz lo que puedas, pero tienes que hacer estratificación. ¿Cuántos factores tiene? Ya acabamos de discutir toda la mañana BWAT. BWAT no necesitas score, no necesitas puntaje. Con BWAT te puedo decir yo que tienes tus clasificaciones y que te vas a morir tranquilamente. Estrategias, defina sus estrategias. ¿Solo estilo de vida o le arranco fármacos? Cuarto punto, farmacoterapia. O mono o terapia combinada. Mucho vamos por terapia combinada ahora. Es mejor, más rápido, le bajo más. Están ustedes viendo que las exigencias son altas, son muy altas las exigencias. Ya no es el 140 que nos enseñaban hace años. Con 140 se va a morir, le va a dar un stroke. Tiene que bajarse 130, 125, 120, tranquilamente si lo aguanta, si es joven sobre todo. Y finalmente definan sus metas, de acuerdo a la información que ustedes tienen. Es cuestión que lean toda la información y tomen sus decisiones. Ya más o menos la cosa está muy clara, hacia dónde apuntamos. Solamente quiero reiterar mi agradecimiento, sinceramente, en mis sentidos, emociones, porque me siento como en mi casa, sinceramente, sin ningún tipo de agradecimiento pues, exagerado. La verdad que es un ambiente extremadamente agradable. Le agradezco a Joffrey todas sus atenciones, sinceramente, a todo el equipo. Y siempre estaremos, en la medida que me inviten, estaremos presentes y siempre en mi país, como que somos hermanos, en el dolor hermanos, como decimos nosotros, seguirá trabajando. Gracias. Nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia, por la colaboración de estos grandes amigos que tenemos que son líderes a nivel latinoamericano en todas las disciplinas de hipertensión, diabetes y dislipemia. Este sábado hemos enfocado todo lo que es hipertensión, disfunción endotelial. Mañana domingo, que empezaba a las 9 de la mañana, recuerdo, vamos a hablar todo lo que es dislipemia y todo lo que es diabetes. Contamos también con enormes ponentes de gran prestigio que nos hacen el honor de poder asistir a nuestro congreso. Entonces, si tiene alguna pregunta para el doctor, antes que para Félix, ¿alguna pregunta?
A ver. Un target de tratamiento de sistólica de menos de 130 milímetros de mercurio en paciente adulto mayor está garantizado, de acuerdo con las últimas guías de hipertensión de la AJA ACC 2017, está garantizado grupos del estudio SPRINT. En ese análisis de grupo, en los 3 primeros estudios del target de presión sistólica alcanzada está entre 142 y 151 milímetros de mercurio, y en el VALIS y en el JATOS 136, 137. Entonces, como que hay una discordancia entre lo que dice la guía 2017 frente a los estudios clínicos randomizados. A diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con la guía de HTA del 2014, me parece, 2013, de la guía basada en evidencia, que sí, en cambio, consideró estos 5 estudios que se publicaron en el adulto mayor. No sé qué opinión le merece aquello. Claro, es correcto, ¿no? Lo que pasa es que hay que ponerse siempre en la situación cuándo fueron esos estudios. Cuando uno analiza HIBET no sabía nada de esto. Cuando diseñan el estudio tenían mucho miedo, mucho pánico de bajarle mucho la presión arterial al pobre octogenario, porque eran octogenarios. De toda esa lista de esos son estudios asiáticos, muchos de ellos, pero de todos esos estudios, el único que lo hizo muy bien diseñado fue el de HIBET, porque se trabajó con gente adulta mayor octogenaria, que era saludable, dicho sea de paso. También ¿por qué se metieron con saludables? Porque eran los que menos problemas le iban a dar. No se van a meter con octogenarios muy maltratados, con muchas comorbilidades. Entonces, como nadie sabía la meta, ellos pusieron una meta modesta y dijeron, te voy a bajar a 150. Lo importante es que bajándole la presión arterial demostraron la verdad universal, que si te bajo la presión arterial, sí te bajo eventos. Entonces, lo que HIBET pudo demostrar es que si te bajo a 150, te estoy beneficiando. Tengan en cuenta que la gente de HIBET empezó con 170 a 180 de sistólica, o sea, te estaba bajando como 20 o 30 puntos. Ya con eso estaba beneficiando beneficio. Lo que ahora se conoce con el grupo de Mancia, y la guía europea lo dice, es que ahora hay más datos. Si el sujeto es saludable y si tolera la presión, uno puede seguir bajándole la presión arterial en la medida que tolere. Dicho sea de paso, SPRINT tiene un sector de adultos mayores. El 25% de SPRINT eran adultos mayores por 75 años. Pero lo que yo quiero que entiendan lo de SPRINT es que SPRINT es un estudio que es muy difícil de interpretar, porque los valores que ha sacado es con otro método. Es el único estudio que hizo esa sistemática. ¿De acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado con interpretar esas presiones. Todos los datos que les he mencionado es con métodos convencionales. En los otros estudios, los mismos HIBET, en los mismos estudios asiáticos, no se hicieron con estas metodologías. Nadie hizo. El único estudio que ha hecho con esa metodología es SPRINT. Entonces, la pregunta es, ¿qué presión he estado tomando yo en mis estudios? ¿Cuál era el valor verdadero? Si le tomaba 1 o 2 veces la presión arterial, si no respetaba las reglas de SPRINT. Cuando sale SPRINT tiene otros valores, por eso que dicen, interpreten bien SPRINT porque se tomó con otra metodología. Lo que se está esperando ahora es, los estudios a partir de entonces van a tener que hacerse con cierta metodología, mayor énfasis en ser preciso en la toma de la presión arterial. Pero yo diría que, para hacer simple la cosa, lo que está claro es que hay que bajar la presión arterial, lo que está claro es que efectivamente los umbrales que hemos estado manejando han sido muy altos. Si hay mucha información que empuja a que el 140/90 tradicional ya no es un buen número, por eso que Mansell lo reconoce y dice, bájate un poquito más, bájale al 130/80. Y tranquilamente puedes bajarte más si es que el sujeto lo tolera. Un poco para remedar lo que les mostré en la primera lámina. La primera lámina les pregunté, ¿cuál es la presión que uno le gustaría tener toda tu vida? 115/75. Pues si me das a escoger, yo quiero esa presión. Hay un trabajo, doctor, que se va a publicar en las siguientes semanas en la Revista Europea de Cardiología, realizado por el grupo de Harvard. Deepak Bhatt es el jefe, es uno de los coautores del estudio. En este estudio se trata de ver el impacto potencial de los preceptos de la guía HTA del 2017 en pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria estable inicialmente. Y entonces ellos concluyen finalmente que solamente una presión arterial diastólica de menos de 80 milímetros de mercurio es realmente predictora de riesgo cardiovascular en los pacientes del registro Clarify. Pero una presión arterial sistólica de menos de 130 o 139 no hubo un efecto beneficioso sobre el riesgo cardiovascular, por lo menos en este subgrupo de pacientes con enfermedad arterial coronaria estable. Un estudio que se va a publicar creo que a finales del mes de agosto. Los coronarios hipertensos sí se publicó una guía. Existe una guía, pero basada en estudios puramente observacionales, no estudios prospectivos. Es muy difícil hacer un estudio prospectivo con coronarios, ciertamente. Existe una guía que así en forma arbitraria dijo, bueno, un coronario, un síndrome coronario agudo
convendría tenerlo en 130-80, arbitrariamente lo ponen así. Y un coronario en general 140-90. Pero como ustedes han visto la tabla de ahora, la de la guía americana, la guía europea, que hay que leerla con todo el detenimiento, ya les digo, tenemos las láminas disponibles, tenemos todos los slides disponibles, pero no tenemos el texto. De repente hay más cosas ahí que puedan leerse, pero no creo, yo creo que la información está clara ahí, todo lo que tienen ahí. Yo creo que hay que hablar.